Muy buenos días con todos y una especial bienvenida a Cecilia Sánchez Cabañaro, que hoy se nos une a este webinar que tiene un tema apasionante y para las circunstancias que nos están tocando vivir, tremendamente importante. Cecilia, un saludo para las personas que nos están escuchando. Muchas gracias. Gracias por la invitación, Fernando. Buenos días con todos. Fantástico. Bueno, solo mencionar que Cecilia Sánchez es una psicóloga social de la Universidad Católica. Sin embargo, ella se especializó en la rama organizacional. También tiene un magíster en administración de empresas en la Universidad ESAN con especialidad en marketing. Pero lo más importante es que tiene muchísimos años de experiencia en el sector minero. Es una ejecutiva senior de recursos humanos, y por eso le hemos invitado hoy día para hablar de temas tan apasionantes como el mundo de la incertidumbre y todas estas cosas que hoy las tenemos a flor de piel, y también es catedrática de Centrum. Así que, si te parece, damos inicio, Cecilia. He preparado algunas preguntas por aquí para que podamos interactuar no solo entre nosotros y también con el público. Así que si alguien del público quisiera hacernos alguna pregunta o comentario, pues bienvenido para que lo puedan hacer. Entonces, cuando hablamos de incertidumbre, si tuviéramos un dron que va paseando, ¿no?, por los distintos lugares de las oficinas de la empresa, ¿no?, y si ese dron además pudiera entrar en el mundo de pensamientos y de emociones de la gente de la empresa, ¿no?, ¿cómo se manifiesta esa incertidumbre? ¿Qué está ocurriendo realmente en las empresas cuando hay incertidumbre? Yo lo que creo es que lo que pasa en las organizaciones es un poco el reflejo de lo que puede pasar externamente también, porque afecta el entorno, el contexto en el que vivimos, también genera incertidumbre, y esa incertidumbre se traslada también a nuestro día a día, ¿no? Pero en las organizaciones viven sus propios problemas, sus propios desafíos, y eso también genera una incertidumbre. Y cuando pasa eso, ya no hay certeza de muchas cosas. Y tú te das cuenta en los comportamientos de la gente, porque lo que era usual que se hacía ya se deja de serlo. Entonces ahí uno tiene que estar constantemente observando, midiendo el pulso y generando espacios de conversación para tratar de entender primero qué es lo que está pasando y clarificar en todo caso cuál es esa situación de cambio o, cuál es ese nuevo desafío que la empresa está enfrentando para poder así identificar claramente cómo puedes ayudar a las personas a transitar en ese proceso de incertidumbre también, ¿no? Clarísimo. Fíjate que estoy trabajando justamente en consultoría con una empresa minera que acaba de comprar otra operación que ya tenía años en funcionamiento. Y claro, hay gente que se repite. La parte de operación, de producción, ¿no?, por lo general se mantiene, ¿no? Seguridad, mantenimiento también se mantiene, pero claro, hay áreas administrativas, ¿no?
y claro, ya el proceso lleva algunos meses y claro, la gente se está preguntando, ¿qué pasará con mi puesto? ¿Mi puesto está seguro? ¿Debo buscar otra opción? Y eso pues genera este tremendo desgaste emocional, ¿no? Que justamente estás mencionando. Y si pudiéramos ver ya el impacto en la organización de la incertidumbre, ¿cuáles serían esas primeras señales que diríamos, ah, mira, ya está la incertidumbre impactando en la manera de gestionar el negocio y los resultados? Sí, ahora, a mí me ha tocado pasar 3 procesos de fusión, ¿ah? Eh, en mi experiencia laboral, y a mí me ha tocado liderar procesos de cambio, porque justamente cuando uno pasa, bueno, se dice que las fusiones es la madre de todos los cambios, es lo más complejo que puede haber. El 80% de las fusiones fracasa porque no se gestiona bien la cultura organizacional, el proceso de gente en eso. Y bueno, a mí me ha tocado primero darles herramientas a los colaboradores para que sepan lo que iba a venir en un proceso de fusión, ¿no? Que era importante también saber y darles certezas de qué es lo que iban a pasar, qué es lo que ellos iban a experimentar. Y a los líderes para poder gestionar primero la productividad, segundo la resistencia, que es sumamente natural, y tercero, cómo establecer una buena comunicación. Entonces, yo diría que las señales cuando pasamos por un proceso de incertidumbre es, lo primero que tenemos que entender es qué es lo que está pasando, explicar a las personas qué es lo que está pasando, y sobre eso de lo que le está pasando, cómo eso le va a afectar directamente a él o a ella, ¿no? O sea, ¿qué significa ese proceso para él o para ella? Porque creo que lo más importante en un proceso de cambio siempre soy yo. Yo quiero saber qué me va a pasar a mí. Y ahí tienes diferentes estadios en la información, ¿no? Porque puede ser de que yo como líder tenga información previa y pase una curva de cambio muy diferente al colaborador que todavía no tiene tanta información, ¿no? No sabe lo que va a venir. Entonces, llegando a tu pregunta, cuando vemos señales de incertidumbre en una organización, pues vemos cosas que se decían ya no se dicen, mucho silencio, se habla mucho en los pasillos, ya no se habla tanto en los foros donde se hacía, hay mucho temor, ¿no? Hay mucho miedo, lógicamente, dependiendo de lo que pueda pasar, si es que puedo poder con el desafío, si es que realmente eh, voy a continuar en la compañía, ¿no? Dependiendo de cuál sea esta situación compleja que una organización puede estar viviendo. Pero ahí la clave es el liderazgo, claramente, ¿no? Clarísimo, el liderazgo, que en algunos casos para las fusiones, allá había un liderazgo, ¿no? Pero ese liderazgo también podría estar en juego, podría también ser parte de los damnificados, por llamarle de alguna Sí, manera, ¿no? sí, Podría ser una de las sí. personas impactadas. Entonces, ¿qué nivel de resiliencia y de fortaleza del líder para seguir pensando en que más allá de lo que le pueda tocar vivir a ese líder, su responsabilidad está en el equipo, en mantener y sostener el negocio, ¿no? En poder mantenerse con los grados de enfoque y motivación, ¿no? Porque también la incertidumbre genera tremendos desenfoques, ¿no? ¿Qué pasa con la cultura organizacional cuando la incertidumbre se prolonga demasiado, ¿no? Porque eso me está pasando en este caso, ¿no? Meses y todavía no se definen las cosas, ¿no? Claro, ahí también yendo un poquito a este contexto que estás explicando, que yo creo que todo líder, por más donde le toque, igualito tiene un rol bien complejo porque él mismo también o ella misma también está experimentando ese proceso de cambio y es muy complejo porque tienes que dar la cara para tu equipo. Yo creo que ahí la clave, la base de todo es que los procesos, que tú sepas y que quede bien claro que los procesos que se manejan en la compañía son objetivos y son justos, porque eso va a evidenciar respeto. Entonces, sea cual sea la decisión, porque puede darse el caso de que una persona no continúe y cuando hay duplicidad es obvio que va a suceder. Entonces, yo creo que la persona tiene que tener la certeza
de que si es que puede participar en un proceso de selección para quedarse, pues que el proceso sea justo y objetivo. Y si no se va a quedar, pues que su salida sea bastante respetuosa. Y esa es la clave, ¿no? Y eso construye y habla de la cultura de la compañía. Porque ahí lo primero que uno tiene que ver es cuál es la cultura que va a imperar, ¿no es cierto? Porque viene la cultura del nuevo, del que compra, con la cultura que el que ya está siendo comprado. Entonces ahí lo que uno tiene que ver es cuál es la organización que queremos construir. ¿Es una organización que se va a construir como codiseño? Es decir, vamos a sacar lo mejor de todos, o vamos a ver las coincidencias y después vamos a ver qué es lo que queremos adicionar a esta nueva cultura, y eso parte de los valores. O de repente hay una empresa que compra y dice, no, la cultura que yo quiero mantener es la cultura de la compañía. Y ahí uno tiene que ser muy respetuoso de lo que se venía trabajando, porque no es que esté mal, sino que esta es la nueva cultura y esta es la nueva forma de trabajo que vamos a tener todos nosotros. Entonces, uno tiene que decidir, y eso lo tiene que decidir ya, porque la gente no puede estar en incertidumbre. La gente tiene que saber de que si hay duplicidades, vamos a identificar qué posiciones se van a quedar, qué posiciones no, y la garantía es que quede quien quede, el proceso va a ser justo y objetivo, y basándonos en el respeto, que es uno de los valores primordiales que se tiene en cualquier organización, sea explícito o implícito, siempre está, ¿no? Entonces yo creo que esa es para mí la salida para poder de alguna forma ayudar a transitar a las personas en lo que se viene, ¿no? Porque tampoco no quieres perder talento, ¿no? Y la gente, y lógicamente las personas talentosas son las personas que más rápido se van a poder mover en esta incertidumbre porque no quieren estar en ella. A nadie le gusta estar en incertidumbre, ¿no? Nosotros necesitamos certezas y creo que es importante acercarnos a esas personas para poder darles una tranquilidad también, de decirles cómo va a ser el proceso, cuándo va a ser la selección, cuándo se espera que se dé la transición final, ¿no? Se hace por etapas, entonces hay que comunicar bastante bien todo ese aspecto. Qué bueno. Y lo que has mencionado, ¿no? El respeto, la dignidad de la persona dentro de la compañía, ¿no? O sea, uff, ¿no? Y yo he visto a personas cantar, ¿no? Y cuando el cantante no está seguro de su voz, lo que hace es separa el micro cuando canta, ¿no? Porque no quiere que se le escuche como la desafinada, quiere que el ruido de la orquesta tape un poco la desafinada. Y para mí, la incertidumbre es como una especie de micrófono que amplifica de manera considerable los ruidos del liderazgo, ¿no? Qué tan sólidos están los valores de ese líder, el respeto por la persona, la dignidad, etcétera, etcétera, ¿no? ¿Cuáles son los errores que suelen cometer los líderes cuando ellos mismos sienten incertidumbre? Sí. Bueno, una de las cosas que tenemos los líderes a tener en cuenta cuando pasamos por un proceso de este tipo es que nosotros primero somos seres humanos, no somos infalibles ni somos de acero, nos podemos equivocar también y no tenemos que saberlo todo. Creo que uno de los errores que cometemos es queremos saberlo todo, queremos tener toda la información completa. Y eso en un proceso de incertidumbre, en un proceso de cambio, eso no va a pasar. Pero lo que uno tiene que hacer es comunicar y comunicar y comunicar lo más pronto posible lo que sepa, y para eso es importante tener un plan de comunicación, para identificar cuáles son los mensajes claves, para identificar en qué etapa se encuentra de ese proceso de cambio la organización para poder saber llegar a todos los públicos objetivos y saber con quién me estoy comunicando. Un líder muy cercano, porque a veces pensamos que como no tengo todas las respuestas, entonces mejor no digo nada. Y la gente, y ahí entro con la psicología y la gestalt, nosotros no podemos quedarnos con las cosas a medias. Nosotros tenemos que cerrar las cosas, ¿no? Por eso es que las campañas de intriga funcionan muy bien, porque la gente no se puede quedar con la intriga. Siempre va a estar hablando de ella y va a tratar de cerrarla. Pasa lo mismo con la comunicación.
Si yo no tengo la comunicación completa, yo no me voy a quedar con la situación incompleta. Yo la voy a buscar cerrar. Y la voy a buscar cerrar desde lo que yo creo, desde mi experiencia previa, que puede ser que no sea la adecuada, o desde lo que otros me dicen y que yo valido que puede ser cierto. Entonces, el error más común, usual y más, yo diría, el más grave, el más crítico es no comunicar. Uno tiene que comunicar y tiene que comunicar más. Y eso no significa tener respuestas a todo y tampoco significa que yo lo sepa todo, pero sí está el compromiso de decirle a la persona, yo no sé eso, esa información todavía no la tengo, pero ni bien la tenga, te la voy a comunicar, o se las vamos a comunicar, o se lo vamos a decir. Y ahí nuevamente refuerzas tu mensaje clave. Nuestros procesos son justos y objetivos. Este proceso va a sacar lo mejor de nosotros, ¿no? Esto es un desafío para todos nosotros. Qué bueno. Cómo darle fortaleza a la gente de que esto que está sucediendo es una etapa, es un proceso de la vida, sin decirle tú no te quedas ni tú te quedas, ¿no? Sino hagámonos fuertes, decir a la gente tenemos las fortalezas para poder afrontar lo que corresponda, ¿no? O sea, es como una situación compleja. Y se me ha venido una pregunta así completamente fuera de la caja por la circunstancia que nos está tocando vivir. Uh-huh. Esa misma conversación que estamos teniendo, ¿cómo se aplica en el sector público, ¿no? Porque claro, va a haber un cambio de gobierno, en julio tenemos nuevo presidente, presidenta, ¿no? Y claro, es como una fusión, como una adquisición, ¿no? ¿Cómo manejar este tema en el sector público donde hay, no sé si hay una, bueno, cultura seguro que hay en cada una de las organizaciones del Estado, ¿no? Pero ¿cómo gestionar esos temas? Desde tu experiencia, dirías, creo que si me tocara una oportunidad del sector público esta vez y tuviera que lo haría de esta manera. ¿Cuál sería ahí tu idea sobre cultura y liderazgo en incertidumbre? Mira, hay un símil muy bonito que se usa para entender situaciones en las cuales nosotros no tenemos ningún control, ¿no? Y que es cuando cuando uno toma un vuelo por avión, ¿no es cierto? Cuando uno toma un vuelo por avión, sabe que tiene que llegar a un destino, sabe que va a llegar a ese destino en determinada hora. Eh, pero en ese proceso hay turbulencias, ¿no es cierto? Que a nadie le gustan las turbulencias. Entonces, cuando hay turbulencias, lo que hace el piloto primero es asegurar tu seguridad y decirte que te abroches los cinturones, ¿no? Y de ahí inmediatamente te explica lo que está pasando. No se queda callado, te explica. Te dice, estamos pasando por una zona de turbulencia, en los próximos 10 minutos, 15 minutos, voy a agradecer que se abrochen los cinturones, todo queda suspendido, ¿no? El servicio queda suspendido, el uso de lavatorios también queda suspendido. Y después te va informando cómo va ese proceso, ¿no? Entonces, para las personas que por primera vez o de repente les gusta mucho tener el control de las cosas, nos pasa que eso nos ayuda. No es suficiente, pero nos ayuda muchísimo a pasar ese proceso, a pasar esa turbulencia. Pero cuando yo vuelo constantemente, me voy por todas partes, para mí las turbulencias es algo muy común. Y que el piloto me diga lo que está pasando también es muy común. Entonces ya yo ya tengo cierta experiencia, cierta normalidad. Entonces ya no lo voy a vivir de la misma manera. Y yo creo que las personas que están en el proceso, en el Estado, que trabajan en el sector público, están acostumbradas a los cambios políticos y a los cambios de liderazgo, y eso significa, lamentablemente, posiblemente cambios en las carreras de muchos, y no porque no sean buenos, y no porque no sean buenos profesionales, sino porque lamentablemente son posiciones que son posiciones de confianza. Y es por eso que la persona tiene que dar un paso al costado. Puede ser que no, hay algunas posiciones que son mucho más sensibles que otras, pero yo diría que no, que
son unos expertos que creo que deberíamos aprender de ellos para tener la templanza, pero igualito eso no les quita a ellos que se sientan nerviosos, que estén viendo ahorita intereses personales y vean, oye, esto acaba y yo dónde voy a estar, dónde me muevo, y que hagan todo su proceso de empleabilidad como cualquier persona lo puede hacer, ¿no? Y si tú me dijeras, oye, yo como líder y tengo la opción, es sincerar y decirles, lamentablemente, hay un nuevo cambio, ustedes son unos excelentes profesionales, pero no sabemos si nosotros vamos a continuar el gobierno y nuestro compromiso es hasta el último día, porque eso también denota de nosotros como buenos profesionales. Clarísimo. ¿No? Sí, y te escuchaba y decía, qué importante que un líder motive a su equipo a trabajar en su propio desarrollo personal, ¿no? No solo el profesional, ¿no? Porque a veces nos tomamos las cosas personal, ¿no? Nos quedamos parados en nuestra razón, súper tercos y necios ahí clavados. También suele suceder que los niveles de autoestima no son fuertes. Entonces, claro, en un momento como estos, tanto en el sector privado como público, en una fusión también, ¿no? Si la persona no está sólida desde el punto de vista personal, o sea, se va a afectar muchísimo más. Y si además no está sólida en el aspecto profesional, mayor aún, ¿no? Entonces, la responsabilidad que tiene el líder de mantener a su equipo actualizado desde el punto de vista del desarrollo personal y desde el desarrollo profesional, ¿no? Y a veces cuesta un poco de trabajo porque quieren los trabajadores que la empresa se los pague, ¿no? Y sí, pero para lo que le interesa a la empresa, para los resultados y el negocio. Algunas empresas también apuestan por la parte personal, pero creo que ahí hay una responsabilidad que la estamos delegando, que es la responsabilidad de nuestro propio desarrollo personal y profesional para que la empleabilidad en situaciones de incertidumbre sea mucho más efectiva, podamos cambiar de puesto de trabajo de manera mucho más rápida o montar un negocio, ¿no? Porque hay gente que monta un negocio y no tiene las habilidades para ser disciplinado, levantarse igual a las 5 o 6 de la mañana para salir a trabajar, ¿no? Esa disciplina muy necesaria para el que quiere montar el negocio, ¿no? ¿Y qué diferencia una organización que se fragmenta de una que sale fortalecida en situaciones de incertidumbre, Cecilia? Sí, bueno, ahí siempre traes temas bien interesantes en los cuales me gustaría seguir conversando, ¿no? Este tema del desarrollo personal y profesional creo que es súper importante. Y te lo digo como experiencia personal también, en donde trabajé anteriormente, en una de las empresas que estuve. Nosotros brindábamos clases de inglés porque se necesitaba, era parte de. Entonces contratábamos un profesor y el profesor iba y estaba en un régimen, ¿no? Pero siempre había el tema de que alguien tenía una reunión, alguien tenía algo que hacer de trabajo y lamentablemente no podía asistir a los cursos. Entonces al final no sentíamos que esa inversión tuviera un retorno real. Y se cambió. Y el cambio fue por reembolso. Contactamos sí a empresas, pudimos negociar buenas tarifas y las personas sabían que si querían estudiar y si aprobaban el curso, entonces podían tener el reembolso de esa inversión. Entonces eso hizo que realmente la gente que realmente estaba comprometida y quería y necesitaba lo hiciera. Entonces en el fondo es cuando tú tienes un incentivo que te toca tu bolsillo, es ahí donde tiene más fuerza. Cuando no te cuesta, pueden haber más dificultades en que realmente el objetivo se logre. Puede ser que no, hay gente muy disciplinada que efectivamente lo valora y lo necesita. O también hace parte de que si es que no apruebas o no tienes las asistencias, entonces también te lo descuentan, que esa puede ser una política de retención muy interesante también. Pero pasa, ¿no? En las organizaciones. Y lo otro que las personas deberíamos tener muy en claro es que el desarrollo personal es algo personal, ¿no? Es algo mío, es una responsabilidad mía, eh, y que de alguna forma el desarrollo profesional
lo generas tú como líder, no necesariamente con los cursos. Los cursos son importantes y son un complemento cuando no hay una teoría clara, pero el mayor desafío y el aprendizaje máximo está cuando yo le asigno a la persona un proyecto y esa persona se desarrolla haciendo en ese proyecto, o sea, lo lleva a la práctica. Y es ahí donde eres mucho más exitoso, ¿no? Y bueno, y regresando al tema este de desarrollo personal, integral, creo yo, hoy en día también que las personas tenemos afortunadamente algunos programas de bienestar integral por toda la coyuntura que vivimos, y eso es un gran apoyo para tu desarrollo personal también. Y regresando a tu pregunta de cómo diferenciamos estas organizaciones, ¿no? Yo creo que la diferencia está en el liderazgo, porque cuando estamos en modo supervivencia o fragmentadas, entonces trabajamos muy en individualidades. Cada quien hace lo que mejor le parezca, cada uno está protegiéndose, está en modo sobrevivencia, ¿no? Pero cuando estamos frente a una organización cohesionada, cuando hay un equipo, cuando hay un nosotros, cuando tienes un líder que realmente se preocupa por identificar cuál es el objetivo, cómo está la gente, cómo podemos llegar, qué acciones, cómo codiseñas con ellos los planes, cómo los involucras en el proceso, cómo los escuchas. Yo creo que ahí es donde generas la gran diferencia y es donde realmente te mueves y logras lo que realmente te has planeado como líder, ¿no? Y cumpliendo con el objetivo final que es un poquito también la meta. Qué buenísimo, qué buenísimo. El otro día estaba haciendo una sesión de coaching con un gerente general de una empresa constructora, ¿no? Y como gerente general tiene una persona clave bajo su cargo, que es el gerente de operaciones, ¿no? Y ahí había como un pequeño, por no decir gran roce, ¿no? Y estaban pasando por una situación de incertidumbre porque habían varios contratos que tenían fecha de vencimiento, ¿no? Entonces había que o renovarlos, o buscar otros negocios para mantener la facturación. Y había como esta separación entre el gerente general y el gerente de operaciones, ¿no? Entonces le pregunté al gerente general, ¿con qué frecuencia te reúnes con el gerente de operaciones a solas? ¿No? Me dijo, bueno, estuvimos el otro día reunidos, que no sé qué, ya, pero ¿estaban a solas o no, no? Y no estaba sola, nunca se había reunido con el gerente de operaciones a solas, por razones que se entiende que había un pequeño roce, ¿no? Entonces le dije, tienes que salir a almorzar, tienes que invitarlo a tu casa, es la persona clave, ¿no? En tu negocio. Tú dependes de él. Me decía, no, a mí no me interesa tener amigos en la empresa, ¿no? Y yo le decía, mira, yo diferencio el amigo personal con el que me voy de viaje, conoce a mi esposa, etcétera, y el amigo profesional, ¿no? Y necesitas establecer relaciones amicales profesionales con tu equipo de trabajo, ¿no? Y esa relación es salir a almorzar, invitarlo a tu casa para reunirse, y las conversaciones son básicamente de cómo te sientes en la empresa. No es de indicadores, KPI, resultados y negocio y el proyecto tal y el proyecto tal otro, sino es para poder escuchar cómo se siente la persona a nivel personal, ¿no? Dentro de la organización. Y el gerente general se queda así moviendo su cabecita como diciendo, me estás trayendo una distinción a la que no estoy acostumbrado, ¿no? Y claro, en una situación de incertidumbre, o sea, el gerente de operaciones, porque le hacía coaching a los dos, yo por separado, estaba en una situación de incertidumbre, porque decía, mira, casi ni nos vemos, ¿no? O sea, solo en las reuniones oficiales. Y vivía esta situación de, no sé qué va a pasar conmigo, ¿no? O sea, voy a empezar a dictar clases. Claro, como que iba buscando un poquito el rumbo, pero también desenfocándose, ¿no? Del proceso, ¿no? Y decía, sí, pues mira, también hay incertidumbres no a nivel global de empresa, sino a nivel de personas, por el nivel de cercanía que experimenta el individuo frente a su propio líder, ¿no? Y entonces
allí esa cercanía o esa lejanía, cómo hace que las personas no sienten que pertenecen, no se sienten excluidas, ¿no? Y genera todo este espacio, porque imagínate, este señor, el gerente de operaciones, tenía, pues, no sé, el 70, 80% de la empresa bajo su responsabilidad, ¿no? Y ya pasando a un tema más de relaciones sindicales, me gustaría que pudiéramos abrir esa conversación, ¿no? En momentos de mucha tensión, porque sé que tú tienes una amplia experiencia en la gestión de sindicatos, ¿qué error observas con mayor frecuencia en la relación empresa-sindicato cuando los niveles de tensión son muy altos? Sí, a ver, yo creo que en la relación sindical empresarial, primero hay que identificar realmente que hay creencias que están bien instauradas en las organizaciones, ¿no? Sobre todo si estas organizaciones son organizaciones que tienen ya muchos años de trabajo, eh, o son personas que ya tienen muchos años de experiencia en la labor sindical, ¿no? Porque el sindicato siempre se le ha visto como un actor que es súper importante, pero que siempre está en contra de, ¿no? Entonces, es como que mi competencia o el enemigo, por decirlo así, o la empresa que no me está dando lo que yo le pido, entonces es una mala empresa. Entonces, creo que hay muchas creencias de ambas partes. Y yo lo que creo que lo más importante ahí es primero identificar cuáles son esas creencias que me están limitando poder tener una buena relación laboral con el sindicato, ¿no? Primero ser conscientes, porque son creencias que las venimos adoptando y vienen. Y yo lo que creo es que deberíamos reforzar, como en todos, que somos un equipo, ¿no? Y creo que es importante que podamos en todo momento construir una relación que tenga bien claro lo que queremos lograr juntos, que tenga bien claro cuáles son los objetivos que perseguimos ambas partes, porque ambos queremos lo mismo. Ambos queremos que la empresa sea exitosa. Y para que la empresa sea exitosa, sea productiva, sea eficiente, necesitamos los unos de los otros, ¿no? Si no existiríamos en la ecuación, para empezar, ¿no? Y ahí yo creo que es un trabajo de primero, como tú decías, haciendo el símil de este jefe con su reporte directo, nosotros también tenemos que conocernos como personas primero, ¿no? Qué nos gusta, cómo es la Cecilia, el fin de semana, ¿no? ¿Qué le apasiona? Yo creo que es un espacio para conocernos primero como personas y ya después para construir juntos qué queremos de esta relación y cómo vamos a lograr ese objetivo que tenemos en común. Entonces, no esperemos a tener una crisis, una situación de cambio, algo complejo para recién empezar a construir esta relación, porque posiblemente sea muy tarde. Entonces, la relación la construyes todos los días, con comunicación, con relacionamiento, contándoles y explicándoles las cosas como son. A veces nosotros como líderes tenemos la figura completa porque tenemos una mirada estratégica, pero nuestros amigos que están en el campo, que están en la operación, posiblemente sepan y vean solo lo que ellos hacen. Entonces tenemos que ayudarlos a ver todo el proceso completo porque el éxito o el fracaso es compartido. Entonces es importante construir una relación sólida y no liderada exclusivamente por un equipo, sino realmente también nosotros acercar a los líderes para que el sindicato los conozca, no solo también como personas, sino también como profesionales. Entonces, cuando uno conoce a la persona y al profesional que está detrás y los procesos que lo secundan, entonces es mucho más fácil acercarnos, es mucho más fácil ser empáticos con el otro, es mucho más fácil llegar a acuerdos y entendernos. Entonces yo creo que el tema parte de cómo empezamos a construir esas relaciones de confianza que pueden partir
primero de reconocer que hay creencias que me están limitando. Porque si yo lo veo como a la persona esta que no me cae y yo pienso que solo puedo trabajar con los que me caen bien, entonces ya ahí perdí el 50% del partido, ¿no? Yo creo que es importante saber que la relación que tenemos es una relación profesional. Y si en ese proceso se llega a algo personal, cercano, enhorabuena, porque qué bueno trabajar con personas que realmente te caigan bien. Pero no puedo perder de vista que mi relación es estrictamente profesional, ni tampoco puedo caer en que porque eres mi amigo o me caes recontra bien, entonces contigo todo. Tampoco, porque hay que saber diferenciar lo personal y lo profesional. Qué bueno, qué bueno. Mira, nos vamos a detener un poco en esta parte sindical porque nos han hecho preguntas. Jorge Sí, Raúl nos dice, ¿cómo un líder puede generar confianza sin tener todas las respuestas? excelente. La confianza para mí tiene como que tres grandes pilares, ¿no? Porque a veces uno habla de confianza y es bien difícil establecer, oye, ¿qué es la confianza? ¿No? La confianza uno la construye y primero la confianza está relacionada con habilidades, ¿no? ¿Qué tan competente la persona es? Entonces yo te delego a ti una tarea porque yo creo que tú tienes las competencias para. ¿No? Eso es el primer pilar. ¿Qué tan, en términos de habilidades? Uno empieza a construir confianza cuando yo empiezo a creer en ti porque creo que tú tienes las habilidades para hacerlo. El otro gran componente es cuando tú cumples con tus compromisos, ¿no? Si yo digo que voy a hacer esto, si yo digo que voy a cumplir con esto en esta fecha, entonces, ¿qué tanto cumples con tus compromisos? Porque ahí se va construyendo la confianza. Y luego viene otro aspecto que es el más complejo, que es la sinceridad, ¿no? ¿Qué tan sincero eres en tu relacionamiento con el otro? ¿Dices lo que haces, lo que dices? ¿Dices lo que piensas? ¿No? Entonces, esto es lo que te ayuda a construir la confianza. Primero es saber dónde estoy teniendo problemas. Y sobre esos problemas, porque yo de repente no confío en ti. ¿Pero por qué no confío en ti? Porque siempre me dices que vas a hacerlo en tal fecha y nunca cumples con tus acuerdos, nunca cumples con tus fechas. Entonces yo necesito clarificar con esa persona por qué no confío en ella, ¿no? Lo más complejo es el tema de sinceridad, porque cómo abordas, ¿no? Esas conversaciones que son conversaciones difíciles, pero que son necesarias para poder construir la confianza. Y cuando realmente te abres, ¿no? Yo creo que uno de los pilares más importantes para construir confianza rápidamente es cuando tú eres muy transparente, ¿no? Muy sincero, así como eres en tu rol, así eres en tu vida personal también, ¿no? Yo creo que es así. Y a veces al líder le cuesta mucho porque también tiene esa figura de, y ahí voy a entrar un poquito a lo que es el ego, ¿no? Que son esas subpersonalidades que a veces nos abruman, y ahí el ego del perfeccionista, de tener la última palabra, de saberlo todo. Entonces, si yo vengo con esa idea de que yo tengo que saberlo todo, yo no tengo que saberlo todo. Posiblemente sepa muchas cosas y sepa muchas cosas más que otras personas, por eso estoy en ese rol, ¿no? De dirección, de liderazgo. Pero también es válido decir, ¿sabes? Lo que me has preguntado, no sé, pero me comprometo, y ahí viene la parte de la confianza, pero me comprometo a darte una respuesta, ni bien lo sepa, o me comprometo a buscar una respuesta y comentártelo. Entonces yo creo que esos grandes tres pilares son los que se tienen que conservar y siempre cuidar en toda relación, ¿no? Qué bueno. Y obviamente la confianza se va construyendo de a pocos, ¿no? Es como un lento, es día a día, no es como que mañana ya empiezo a trabajar en la confianza, ya la venías trabajando desde que tenías una relación con Sí, ese colaborador en tu rol de líder o al revés, en tu rol de colaborador con tu sí, jefe, ¿no? Pero sí, también se destruye en 5 segundos, ¿no? sí. Te cuesta mucho en construirla, pero se puede desaparece en un perder, segundo, sí. tal cual.
Aquí tenemos otra pregunta, esta pregunta va directo como a la parte más personal, ¿no? Alexandra Arroyo nos dice, muchas gracias por la información valiosa que están compartiendo. Me surge una pregunta, dice, ¿cuál ha sido el error más valioso que cometieron, o sea, tú y yo, liderando en un contexto de incertidumbre, y qué aprendizaje les dejó para afrontar situaciones similares en el futuro? Ujú. A ver, un error. Yo creo que el error fue de repente no leer claramente el momento en el cual una empresa podría haber estado, ¿no? O un área particular podría haber estado. Y aplicar de repente estrategias que no eran propias para esas circunstancias, pero también posiblemente acelerar muchas cosas, ¿no? Por el ímpetu de hacer las cosas bien y rápido. Creo que a veces uno quiere ir a un ritmo que no necesariamente es el ritmo que la compañía necesita o que las personas necesitan o que el momento requiere. Entonces yo creo que es aprender a leer bien cuál es el momento en el cual está la empresa, la organización, las áreas, las personas, y poder direccionar con la estrategia adecuada, pero en el paso adecuado, sin que esto nos lleve a la paralización, sin dejar de ser ágiles, pero tampoco sin necesidad de correr. Qué bueno. Y en el caso mío, el que tengo más visible, digamos, es en la época de la pandemia, ¿no? Cuando ese famoso 16 de marzo empezó la pandemia, 15 días, y después de los 15 días se convirtieron en 30 y los 30 en 60. Y creo que el error, digamos, más fuerte que cometí fue dejarme invadir por la emoción. Y la emoción era de miedo. ¿Y ahora qué vamos a hacer? ¿No? Era como que se me caía el mundo. Y por suerte tuve la oportunidad de contar con un mentor que fue el que me dijo, vamos a hacer números, ¿no? Vamos a ver cómo está la situación de la empresa, ¿no? De mi empresa. Y me dio una tranquilidad como en 45 minutos, ¿no? Porque me dijo, oye, mira, tienes caja, ¿no? Como para de aquí a final de año puedes afrontar todo eso, o sea. Y yo dije, sí, pues, ¿no? O sea, cómo situaciones de incertidumbre me llevaron a mí a llenarme de la emoción del miedo, quedarme ahí atracado y ya, ¿no? La emoción nubló mi razón, perdí completamente el contexto, la suerte de tener un mentor y quizás el aprendizaje es doble, ¿no? Importante tener a alguien con quien resonar lo que estás pensando y sintiendo. Y lo segundo, si no tuviera un mentor, producto de ese aprendizaje diría, ok, siéntate a hacer números, ¿no? No tomes decisiones si no están sustentadas en data, ¿no? Creo que esa sería mi respuesta para Alexandra Arroyo. Aquí Pedro Y ahí, Echeverría, y ahí, y perdóname, ahí, dime. Fernando, solo complementando, es que a veces los líderes están en una posición tan alta que posiblemente sea una posición tan aislada con este ego de ser perfeccionista, va a hacer las cosas bien o yo lo puedo con todo, que a veces nos olvidamos que tenemos un equipo, que podemos hacer las cosas en equipo y de repente yo sí creo que necesitas tener una persona como un confidente para poder desahogarte en lo que necesites Claro. desahogarte y poder pasar tus procesos, ¿no? Porque es importante. Un mentor, un coach, un psicólogo, no sé, lo que tú necesites, o alguien que siempre te va a escuchar, ¿no? Sin opinar. Porque al final lo que uno necesita es decirlo, no tanto que le digan las cosas, ¿no? Qué bueno, qué bueno. Mira, Sí. Pedro Echevarría del Pino nos dice, muchas gracias por la exposición. Me gustaría preguntar desde la experiencia de desmovilización en el sector minero, ¿cómo garantizar mantener los estándares de seguridad, de estándares productivos, de relaciones laborales y desempeño que se podrían impactar en los momentos de incertidumbre? Gracias, Ujú. Pedro, por tu pregunta. Bueno, básicamente yo creo que la seguridad es la base de todo, ¿no? Y en un proceso tan complejo como puede ser una desmovilización, ¿no? Ya o bien mi cuenta se cerró o bien voy a cerrar la mina, no lo sé.
mi contrato se cerró o voy a cerrar una mina, yo creo que los líderes tienen que estar mucho más atentos, principalmente por temas de seguridad, ¿no? Porque pueden haber muchas incertidumbres, muchas preguntas, ¿cómo podría decir? Muchos pensamientos que están rumiando ahí y que hacen que me desfocalice. Entonces yo creo que ahí lo más importante es la comunicación. Nuevamente, el líder que comunica, que les explica qué es lo que va a pasar, en qué va a consistir esta desmovilización, qué personas se van a ver afectadas o qué grupos van a ser afectados, cuáles son lo que la empresa va a dar, cómo se preocupa por cuidarlos, ¿no? Cómo hace que ellos realmente se sientan de alguna forma tranquilos dentro de lo difícil que puede ser una situación de cambio, ¿no? O de incertidumbre. Entonces, yo creo que nuevamente la comunicación, ¿no? En un proceso de cambio hay que comunicar, comunicar, comunicar. Dicen que una persona necesita escuchar un mensaje 7 veces para poder entenderlo o que se nos grabe. Entonces, no está de más siempre comunicar y lógicamente el mensaje clave, el mismo, de diferentes formas, ¿no? No pedir, no desaprovechar oportunidades cuando uno comunica. Pero cuando la empresa tiene una reputación y la empresa siempre ha actuado de la mejor forma, siempre entendiendo ambos aspectos, tanto el rol del colaborador como el rol de la empresa, entonces yo creo que es ahí donde ya tienen algo muy avanzado y sólido y construido, ¿no? Cuando nosotros tuvimos la primera fusión y entrevistamos a las personas de una empresa con la otra, las personas que estaban en la empresa donde estábamos nosotros, uno de ellos espontáneamente dijo, yo sabía que este proceso iba a ser un proceso objetivo y justo. Y es lo que está sucediendo, ¿no? Bienvenido a la nueva empresa. Entonces, esa es la certeza que tú tienes. Cuando tú haces las cosas bien desde un inicio y cuando tú tienes claro cuál es el objetivo con la mejor intención para lograr ese objetivo, las cosas fluyen. Solo lo único que necesitas es comunicar para no dejar esos espacios en blanco para que otro que te quiera sabotear o desprestigiar lo haga, ¿no? Entonces, mejor tú comunica primero. Qué bueno. Y la importancia de construir la confianza, ¿no? Porque si ese líder comunica, pero no hay confianza en lo que dice, porque no la ha construido a lo largo del tiempo, entonces la gente lo va a mirar y decir, no le creo, ¿no? Entonces creo que la comunicación es tremendamente importante y una comunicación será efectiva en la medida en que se haya construido desde el liderazgo una confianza a lo largo de la relación. Y Cecilia, ¿qué hacen las empresas que mantienen relaciones sindicales más saludables incluso en escenarios difíciles? Bueno, yo lo que creo es que primero, como tú lo has mencionado, es primero construyen confianza, ¿no? Y la confianza, ya hemos dicho que es de todos los días, es sentarnos en la misma mesa a conversar, a conocernos, a contar cuáles son los planes, a decirles qué es lo que va a pasar. Hay públicos, ¿no? Y uno de ellos es el sindicato, sobre todo si este es mayoritario, en los cuales tú como compañía tienes la obligación de comunicarles anticipadamente lo que va a pasar, ¿no? No tanto con semanas, meses, sino horas o un día quizás, pero sí tienes que ayudarlos a entender, porque ellos al final es un público importante, ¿no? Es un grupo de personas importante, un stakeholder, ¿no? Un grupo de interés importante que tú tienes dentro de tu organización. Y, y ellos son los que de alguna forma te van a ayudar a movilizar y a generar ese proceso de cambio. Entonces, qué mejor que ellos sean tus embajadores para que puedan de alguna forma darle la tranquilidad al resto, porque ellos llegan más rápido que tú posiblemente, o tienen su base, ¿no? Su personal afiliado, que les va a creer a ellos. Entonces, indistinto de lo que la compañía también pueda comunicar, creo que es importante tener este aliado. Entonces, yo creo que es construir confianza, comunicar las cosas, explicarle las cosas como son, las buenas, las malas, lo feo, lo bonito, todo hay que decirlo tal cual es.
involucrar también a los líderes, ¿no? Para que haya más líderes que estén mucho más cercanos a las personas, porque al final las cosas que suceden se dan porque hay expectativas no cumplidas, y esas expectativas no cumplidas es porque alguien creyó que eso debía ser así, y realmente, y ahí empieza posiblemente el primer esbozo de lo que podría ser un conflicto mayor, ¿no? Entonces yo creo que es importante que los líderes sean cercanos, que los líderes generen espacios para conocer a las personas, ¿no? Porque a los profesionales los conocen el día a día, creo que es importante también conocer a las personas, y también demostrar en todo momento que tus procesos son justos y objetivos. Yo creo que esa para mí también es la base para poder construir y mantener relaciones saludables con el sindicato, ¿no? Que al final es un actor, es una parte de interés muy importante para ti y es parte de tu equipo. Qué bueno. Y lo importante, más allá de la misión, visión, de la producción y de la rentabilidad, el propósito final de la compañía, ¿no? Que debería ser ese faro al que todos miren, ¿no? Porque claro, si la empresa se mira con el sindicato y están ahí ¿no? Metidos en su trinchera cada uno, difícilmente se puede llegar a un lugar correcto, pero si lo que hacen es ambos mirar hacia un propósito compartido, y digo propósito que va mucho más allá de la visión, entonces dice, sí, pues estamos unidos en esto porque ambos tenemos intereses en que salga esto adelante, ¿no? Y ya tenemos que ir cerrando, Cecilia, se pasó volando el tiempo. Y si tuvieras que darle un consejo a un gerente general o a un líder que hoy está enfrentando incertidumbre, ¿cuál sería ese consejo que le darías? El primero es reconocer desde qué lado está liderando este proceso, ¿no? Entonces, y reconocerse como parte de ese proceso de cambio, porque él también está, o él o ella también está teniendo las mismas incertidumbres eh, que la gente, que el resto, que las personas que tiene como colaboradores, ¿no? Entonces, cuando digo desde qué lado está liderando es cuál es la intención, cómo está esa persona, pero cuál es la intención, qué es lo que quiere lograr, cuál es el objetivo, cuál es ese propósito, ¿no? Que tú mencionas también. Eh, recordar que tiene un equipo, que no está solo. Es un equipo que tiene capacidades, es un equipo en el cual lo va a necesitar más que nunca, eh, y tener bien claro qué quiere comunicar, qué tiene que comunicar, con qué frecuencia lo tiene que hacer. Y tener bien claro que la comunicación es la única herramienta que le va a permitir prever muchas cosas. Porque si no, alguien más la va a cerrar, ¿no? Como dijimos en algún momento. Entonces, la comunicación frecuente eh, es un básico, y recordemos ahí el símil del avión, y también, y la turbulencia, ¿no? Y realmente siempre comunicar la intención, porque a veces las acciones por sí solas pueden tergiversarse cuando hay mucha resistencia. Entonces, ¿cuál es la intención de la comunicación o de lo que quiero decir? Creo que eso ayuda muchísimo y también ayuda a construir confianza en los equipos. Buenísimo, buenísimo. Bueno, Cecilia, se nos acabó el tiempo, voló. Muchísimas gracias por compartir toda tu experiencia, toda tu sabiduría, tus insights, tu claridad. Y simplemente agradecerte. Estaremos en otra oportunidad también compartiendo este espacio. Que pudieras despedirte de aquellos que se han unido hoy día a esta conversación. No, más bien muchas gracias a todos por estar aquí presentes, escuchando estas preguntas, ¿no? Y estas experiencias. La verdad, yo creo que todos nosotros tenemos un rol sumamente importante en las empresas donde estamos y tenemos muchas personas que nos están mirando, así que uno tiene que siempre dar lo mejor de sí. Así que gracias por la invitación, Fernando. Al contrario, Cecilia, muchísimas gracias a ti y a todos los que se han unido el día de hoy.
estén alertas que vienen más en vivos por este mismo medio en LinkedIn. Y los días viernes tengo también Viernes con Fer por Instagram, y este viernes que viene además un TikTok a las 8 de la mañana y en vivo en Instagram 7:30 de la mañana. Así que ahí podremos continuar compartiendo información y conocimiento sobre la vida y el mundo corporativo. Gracias, Cecilia, nuevamente. Gracias a todos Gracias. y hasta una próxima. Hasta luego. Gracias.